Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con la biografía de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes? Ahorita leo lo que tengo, profe. Abro el archivo. Muy bien. Es muy resumido y tiene lo de Suma Teología. Es Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en 1224, entre 1224 y 1225 y murió en 1274. Es uno de los más eminentes e influyentes pensadores en la historia de la Iglesia Católica. Destaca por su capacidad para integrar y amenorizar las varias fuentes de tradición intelectual que heredó y por la claridad y concisión y orden de su pensamiento y de sus obras escritas. Aunque por profesión fue teólogo, Tomás escribió abundantes obras sobre cuestiones filosóficas, haciendo sustanciales contribuciones en diversos campos, especialmente en filosofía del conocimiento, antropología filosófica, teoría de la acción, ética, teoría del derecho y sobre todo en metafísica. La obra descrita de Tomás de Aquino es inmensa. Sus obras más extensas y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas son sus tres síntesis teológicas o sumas, Summa Theologiae, Summa contra Gentiles y su Scriptum super sententias. Summa Theologiae, escrita entre 1265 y 1274, es un tratado de teología del siglo XIII, escrito por Santo Tomás de Aquino durante los últimos años de su vida. Es un compendio de catecismo en forma de suma de todas las principales enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica, concebida como un manual para la educación teológica de los estudiantes de teología, incluidos los seminaristas y los laicos analfabetos. Más que como obra apologética destinada a polemizar contra los no católicos, presenta el razonamiento de casi todos los puntos de la teología cristiana en el Occidente. Los temas de Suma Teología siguen el siguiente ciclo: Dios, la creación del hombre, el propósito del hombre, Cristo, los sacramentos de regreso a Dios. La Suma Teología está escrita en latín y está formada por cuestiones sobre el tema tratado, que luego se dividen en artículos que buscan responder a una serie de preguntas. Los artículos tienen casi siempre la misma estructura: una pregunta inicial, que expresa normalmente lo contrario de lo que piensa Tomás de Aquino. Luego se pronuncian argumentos u observaciones que irían en contra de la tesis propuesta, que sería una objeción. Luego uno, o a veces varios, que son a favor. Después, en el cuerpo principal se desarrolla la respuesta, para que finalmente se contesten algunas de las objeciones que ya se presentaron en los argumentos. ¿Algo más? Nada más, profe. Es todo lo que tiene de la Suma Teológica. Muy bien. ¿Alguien más de los presentes? Yo, profe. Adelante, por favor. La Suma Teológica consta de 3 partes. La primera parte, a la que pertenece el primer texto propuesto en el programa, trata de Dios, de la esencia divina, de las pruebas de la existencia de Dios, de la Santísima Trinidad. En la segunda parte, de la que está tomando segundo texto para la lectura y comentario, Santo Tomás trata del movimiento hacia Dios de las criaturas dotadas de la razón, es decir, de la ética y de la moral. La tercera parte, en fin, quedó inconclusa por la muerte de su autor. Está dedicada a Dios como Salvador de la humanidad. ¿Es toda la información que tiene? Sí, profe. Me dice que de 3 partes se compone la obra. Sí, profe. Porque son 5 partes las que componen la obra propiamente. No sé por qué dice que son 3 partes, pero bueno. ¿Quién más tiene más información? De los que están presentes.
¿Son dos nada más? Diego, Rogelio, Adrián. Profesor, es que yo lo tengo en la computadora y ahorita estoy conectado en el celular y ahorita estoy muy pegado a mi ventana, a la de mi vecino. Pero por lo que yo me acuerdo, lo que había leído, profe, a mí también me Sí. había aparecido tres partes. Por lo que había leído ayer, ¿no? Y lo que Sí. había mandado. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver, adelante, por favor. Mm, La Suma Teológica es quizás más famosa por sus 5 argumentos a favor de la existencia de Dios, que se conocen como las 5 vías. Las 5 formas, sin embargo, ocupan solo uno de los 3.125 artículos de la obra. La Suma Teológica se relaciona Adelante, Adrián. a lo largo de la Suma Teológica. Tomás cita fuentes cristianas, musulmanas, hebreas y paganas, que incluyen, entre otras, Sagradas Escrituras cristianas, Platón, Aristóteles, Cicerón, San Pablo, Dionisio, Agustín de Hipona, Boecio, Juan Damasceno, Avicena, Averroes, Maimónides, San Anselmo, Juan Escoto de Erigenia y Pedro Lombardo. Y Pedro Lombardo. Lombardo. ¿Qué más? Mm, La Suma Teológica no solo ha sido una de las principales inspiraciones intelectuales para la filosofía tomista, sino que también tuvo una gran influencia en la Divina Comedia, por lo que el poema épico de Dante ha sido llamado la Suma en verso. Incluso hoy en día, tanto en las iglesias católicas occidentales como orientales, en la Iglesia Ortodoxa y en las principales denominaciones protestantes originales, es muy común que la Suma Teológica requiera o sea muy recomendable la lectura en su totalidad o en parte para todos aquellos que buscan la ordenación al dio- diaconado o el sacerdocio, o para profesar la vida religiosa masculina o femenina, o para los laicos que estudian filosofía y teología a nivel universitario. Listo, profe. ¿Es todo lo que encontró? También no, otra parte, pero esa ya la dijeron. ¿Alguien más trajo más información? ¿Alguien de los presentes? Pregunto, ¿alguien de los presentes tiene más información? No, profe. ¿Son todos los que trajeron nada más información? Bueno, vamos entonces vamos a comenzar entonces con Tomás de Aquino. De Tomás, ¿sí están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de Tomás de Aquino hay mucha información. Tenemos mucha información porque pues es un filósofo y teólogo del cual se tienen
quizá la mayor extensión de escritos, como nunca en la historia ha podido escribir un autor. Por eso la Iglesia Católica Romana pues lo tiene como uno de los pilares del pensamiento cristiano. Esto quizá para algunos de ustedes no les diga nada, pero pues indudablemente es uno de los teólogos y filósofos, bueno, sobre todo teólogo, que estableció las bases para la doctrina cristiana. Porque el fundamento de la teología, ¿saben qué estudia la teología o saben qué es la teología? No, profe. ¿Habían oído hablar ustedes de teología? No, profe. Bueno, hay dos corrientes de teología propiamente, lo que es la teología dogmática y lo que es la teología fundamental. La teología dogmática propiamente establece o pone sus bases en el dogma. Dentro del dogma, pues hay muchos dogmas, por ejemplo, la encarnación de Jesús, la ascensión de Jesús, es decir, son dogmas porque son verdades que se han establecido dentro de la iglesia. A ver, aquí están enviando un mensaje. A ver, vamos a enviar por aquí una. Están pidiendo que no pueden entrar. ¿Alguien tuvo dificultad para entrar? Yo, profe, pero ya después sí pude. Yo igual, profe, pero después sí pude. Ya. A ver, me están diciendo que tienen problemas para ingresar. Dejen envío la liga para algunos que no pueden ingresar. A ver, vamos a enviarla. Ya está. Bueno, vamos a continuar. Entonces, les comentaba que hay dos corrientes propiamente teológicas, una teología dogmática, que es la que establece o sustenta sus creencias en dogmas. Ya les enunciaba dos dogmas. Y la teología fundamental, propiamente, que es la que se va a desprender a partir de la teología que plantea Santo Tomás de Aquino. La primera dije que es sustentada en dogmas, y la segunda que está sustentada propiamente en bases sólidas racionales. Por eso es el primero que va a establecer la relación de fe y razón. Es el primer teólogo que se dedica a estudiar lo que es la filosofía griega, la cual en su tiempo pues estaba prohibida porque la misma teología dogmática no quería ver esa parte racional como parte fundamental para conocer las cosas. O sea, bastaba con la sola fe, y para Santo Tomás no bastaba con la sola fe. Era necesario que la fe se hiciera comprensible. Y para ello, entonces tuvo que recurrir a la filosofía griega, la cual en varias de las universidades de su época estaba prohibido, porque se veía un pensamiento que no era bueno para la creencia dogmática.
E incluso si ustedes en alguna ocasión buscan alguna definición de lo que es teología, generalmente las raíces nos llevan a decir que teología es el estudio de Dios. Ahora, si lo vemos de manera real, pues en sí a Dios no se le estudia. O sea, no se le puede estudiar a Dios porque Dios no es un objeto de estudio. Por eso podríamos decir que una definición de dogma dentro de la filosofía dogmática sería una verdad de fe que debemos creer, es decir, o crees o crees. Este es el planteamiento de la teología dogmática. Y la teología fundamental no. O sea, la teología fundamental definiría la teología como una verdad de fe que el hombre necesita creer. Es decir, es muy diferente a una necesidad que tiene el hombre de creer en un ser trascendente a algo que estás obligado a creer. O sea, son dos realidades diferentes. Yo en particular, pues me voy por la segunda. Es decir, tiene que partir de una necesidad que tenemos los seres humanos de creer, pero no una obligación. Porque si lo vemos como una obligación, entonces estaríamos hablando de una imposición. Y Dios en realidad pues no impone nada, Dios propone. El hombre responde si su voluntad así se lo dicta, si no, está en su libertad de no hacerlo. No sé si logro explicarme. Sí, profe. Sí, entonces, hablar de teología es hablar del estudio que el hombre tiene en relación con su creador. Por eso los teólogos, pues lo que tratan, si ustedes se fijan, el evangelio, ¿alguien conoce los evangelios? ¿O alguien ha oído hablar de los evangelios? ¿Qué son los evangelios? ¿O de cuestiones religiosas están en cero? Pues los evangelios son los que se leen en misa. Es correcto. Entonces, si ustedes analizan los evangelios, propiamente son unas exhortaciones o un conjunto de exhortaciones hacia los creyentes para acercarse a Dios. O sea, es una exhortación, te están exhortando, te están invitando, pero no te están obligando. Quienes nos han obligado más bien han sido las tradiciones y las costumbres en las familias, que tienes que, no es que no tienes que, necesitas, que es diferente. Entonces, el Evangelio es una exhortación a conocer a Dios. Por eso las celebraciones, en este caso de la Iglesia Católica, como de otras iglesias, bautista, evangélica, etcétera, pues exhortan a que el creyente se acerque más a Dios, pero no lo obligan. O sea, no se trata de obligar a las personas, sino de exhortarlas. Y la exhortación, pues indudablemente es algo sano, porque es una invitación, es como cuando alguien te invita a una fiesta. Eh, Te invito a una fiesta. ¿Qué va a haber? No, pues va a haber bebida, va a haber comida, va a haber baile, va a haber esto. ¿Y qué dice la persona? Pues si me gusta, sí voy. Y si no me gusta, pues no voy. Entonces pasa lo mismo en el ámbito religioso. Cada quien decide si se presenta o no se presenta. Es decir, no está obligado a hacerlo. Puede hacerlo, pero ya depende de la voluntad y de la libertad de cada quien. Por eso yo les comentaba que San Agustín tiene una frase que a mí me gusta, que dice que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, la libertad depende de ti, la voluntad la tienes tú de hacerlo o no hacerlo. Por eso se llama libre albedrío, porque dentro de ese libre albedrío tú tienes la libertad de responder o de callar, pero tú eres libre. Hay muchas leyes de tipo moral, de tipo religioso, de tipo civil,
pero de ti depende si las quieres cumplir o no las cumples. A fin de cuentas tienes el libre albedrío. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no cumples una norma que necesitas cumplir? Bueno, si tú no la cumples, tendrás que asumir la responsabilidad de esa norma. Por eso, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Si tú quieres demasiada libertad, pues tienes que asumir tu responsabilidad, porque es muy fácil pedir libertad, pero no asumir las consecuencias. Entonces, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Casi se multiplica la responsabilidad. Y en el ámbito religioso pasa lo mismo. O sea, tú decides porque eres libre, fuiste creado libre. Esto lo sostiene Santo Tomás. Tú decides ser libre, pero tú dentro de esa libertad tienes que asumir la responsabilidad, porque el mundo no puede ser un caos. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Queremos demasiada libertad, pero no queremos. ¿Qué es lo que no queremos? La responsabilidad. Responsabilidad. ¿Sí? Es decir, queremos demasiada libertad, pero no queremos ser responsables de ella. Y esto entonces trae consecuencias terribles para la vida del ser humano. Y ustedes pueden analizarlo, haciendo pues un análisis de la propuesta de Santo Tomás. O sea, demasiada libertad con poca responsabilidad. El mundo no funciona de esa manera. Ni la vida natural puede funcionar de esa manera. Por eso una de las consecuencias que estamos sufriendo ahorita, pues es el calentamiento global y todo lo que de ello se va a desprender y de lo que se está desprendiendo, porque hemos sido muy irresponsables, es decir, hemos abusado de muchas cosas y estamos pagando las consecuencias. Algunos de ustedes dirán, bueno, yo siempre he sido ordenado y demás, sí, pero acordémonos de que la irresponsabilidad de muchos trae consecuencias terribles, no para ellos, sino para todos. Si no somos responsables de lo que hacemos, entonces llevamos al caos al mundo como tal. Y este caos, bueno, pues nos va a hacer pagar consecuencias terribles. Esta es la propuesta propiamente de la teología fundamental. Es decir, que tú conozcas y en base a lo que conozcas, entonces des una respuesta razonable. Por eso llamamos una respuesta racional, porque es razonable. ¿Y qué es lo razonable? Pues lo que es objetivo y lo que debe ser. A ver, les voy a poner un ejemplo burdo. Burdo porque quizá no viene el caso, pero mm, ¿alguno de ustedes tiene novia o tiene pareja? ¿Ninguno? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, vamos a suponer. Todo hombre o toda mujer puede ser responsable de sus actos y puede hacer lo que quiere. Una de las cosas que no hacemos bien, por ejemplo, es la infidelidad. ¿Cuáles son las consecuencias de una infidelidad? Como una traición sentimental, ¿no? Esa es la consecuencia o ese es el hecho como tal. Pero ¿cuál sería la consecuencia? ¿Quién va a hacerse daño o quién se va a hacer más daño? La relación, va a haber una separación, si se da, dar, Pero ¿quién se va a ver más perjudicado? ¿Quién pone el cuerno o a quién se lo ponen? a quién se lo pone, ¿no? ¿Por qué? Si él está obrando bien.
porque prácticamente las obras de la otra persona le afecta porque le tuvo confianza de alguna forma y pues ella la rompió de alguna forma, la rompió completamente. Sí, en ese caso, el supuesto bien que yo me hago es un daño para el otro y el daño para el otro no puede ser algo bueno. ¿No? Sí, entonces, dense cuenta que mis actos tienen siempre una repercusión en la vida de los otros cuando mis actos no son correctos. O sea, cuando mis actos no son los que deben ser, entonces yo perjudico al otro. Por eso decía que si nosotros abusamos de nuestra libertad, vamos a causar caos y estamos causando caos en el mundo. Y el caos que estamos nosotros ocasionando, pues es un caos terrible. Y de esto propiamente es lo que trata. Por ahí, Ávila nos repite, por favor, los temas que trata vamos para explicarles esta primera parte, porque aquí la presentación que yo tengo, pues son 73 diapositivas. Mm, si gustan, leemos un poquito de los comentarios acerca de esta obra. A ver, algún lector por aquí. ¿Quién tiene Alcatel? Yo, Alcatel. maestro, A perdón, ver, disculpe, es que no, me no, metí. no se apure. ¿Mande? Ayúdeme a leer, por favor. Claro, maestro. El Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides en Ratio recordó que la Iglesia ha propuesto siempre a San Tomás como el maestro del pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Número 43. Ya, maestro. A ver, vamos a la siguiente. Es que me sacó aquí. ¿Todavía pueden observar ustedes la presentación? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Lo que pasa que a mí ya me sacó de aquí de la presentación. Pero bueno, vamos a ver. La siguiente. ¿Quién me ayuda en la siguiente? ¿Está en la misma, maestro? A ver, ¿ya cambió? No, profe. ¿No? ¿Ya cambió? No. ¿No? No, profe. A ver, entonces vamos a darle Enter. ¿Ya cambió? Sigue igual, profe. A ver qué está sucediendo. A ver, no sé qué está sucediendo conmigo aquí, porque a mí se me perdió la presentación. Sí, se me perdió me sacó de pantalla a mí. A ver. Bueno,
A ver, me dicen si ya cambió. ¿Ya cambió? No, profe. No. No, profe. Bueno, entonces vamos a... Creo que no va a haber otra más que aquí no me permite ingresar. Pero si no, si lo podemos escuchar, ¿no, maestro? Sí. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, Santo Tomás como tal, propiamente es un teólogo, ya dijimos que es teología, de tal valor que su estudio y su pensamiento fue explícitamente reconocido por el Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? Bueno, pues es una reunión que se llevó en los años 1962 a 1965. En estos documentos, a través de un decreto de Optatantotius o Optatantosius, donde se habla sobre la formación de los sacerdotes, se declara que el libro fundamental de la formación de estos sacerdotes en el ámbito teológico, pues de aquí en adelante va a ser la, la teología de Santo Tomás de Aquino. Eso es lo que se va a decretar en este concilio. El motivo principal de este aprecio reside no solo en el contenido de su enseñanza, sino también en el método adoptado por él, sobre todo la nueva síntesis y distinción entre la filosofía y la teología. Es decir, se va a hacer una diferencia entre lo que es la filosofía y la teología. He aquí que hoy en día hay instituciones que ofrecen estos estudios para todo el público en general, tanto filosofía para laicos, que muchas instituciones lo tienen, como filosofía para religiosos. Diferencias, pues diferencias no hay ninguna. Quizá nada más la única diferencia, la filosofía que estudia un laico y la filosofía que estudia un religioso, la única diferencia es el enfoque, pero el fundamento filosófico es el mismo. Y esto, bueno, se va a establecer desde aquí. Bueno, en conclusión, podremos decir que son propiamente tres partes fundamentales de la teología de Santo Tomás de Aquino. La primera, que habla de datos biográficos. Acordémonos de que pues su origen es italiano. Datos biográficos, quién fue sus padres. Acordémonos que pues, es un hijo de familia noble, entonces pues tuvo acceso a las grandes universidades de la época, y que en estas universidades, una de las universidades más importantes de la época, va a ser maestro a una edad muy temprana. Estamos hablando que él ya era maestro a los 18 años, entonces pues en realidad era muy joven para ya impartir cátedra en una universidad. Hoy en día, bueno, pues encontramos niños que ya a los 10, 12 años ya terminaron una carrera. ¿Sí sabían eso? Sí, profe. Sí, que hay niños universitarios que a edades tempranas terminan una carrera. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué pasa con nosotros que ya la edad que tenemos y todavía no terminamos ni siquiera la prepa? Bueno, pues hay muchos casos de todos. Entonces, en esta primera parte se habla de la biografía. Vuelvo a repetir quiénes eran sus padres, cuándo es nombrado por primera vez catedrático de los estudios teológicos, etcétera. La segunda parte propiamente es una inducción a la obra y a las obras que tiene. Tiene varias obras, pero la obra más extraordinaria que escribió
pues fue la Suma Teológica, la cual contiene 5 partes importantes. Y la tercera y última parte, propiamente ya estamos hablando de lo que es la Suma Teológica como tal, es decir, el contenido de la Suma Teológica. Y dentro de este contenido, pues tenemos una de las partes más importantes, que es el contenido filosófico, es decir, dentro de lo religioso incluyó lo filosófico. Lo filosófico, en la parte filosófica, establece claramente la diferencia del ser, es decir, que lo más importante es el ser, lo que antiguamente se llamaba entes de razón, es decir, nosotros seríamos entes de razón. Entonces, nosotros, lo más importante de nosotros es nuestro ser. ¿Pero qué es el ser? Bueno, pues el ser es lo que somos y no podemos dejar de ser lo que somos. Podemos aparentar muchas cosas, podemos transformar muchas cosas de nuestro exterior, por ejemplo, ponernos tatuajes, ponernos piercing, ponernos ropas caras o ponernos ropas sencillas, cambiarnos el corte de pelo, etcétera, muchos cambios externos. Pero eso no altera, eso no cambia nuestro ser. Nuestro ser sigue siendo el mismo. Por eso dice un dicho que aunque la mona se vista de seda, ¿cuál es el resultado? Mona se queda, ¿no? Mona se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, nuestro ser no lo podemos cambiar. Eso es lo que sostiene Santo Tomás de Aquino. Podemos cambiar muchas cosas de nuestro exterior, de nuestro físico y de nuestra ropa, incluso crecemos.